A la 11ª Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas, auspiciada por Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Soy Armando García, director de esta emisora. En esta ocasión tenemos una embajadora directamente desde Barcelona, España, Isabel Muñoz, quien va a entrevistar a María Amelia Guzmán Martínez Valls, que está en Murcia, España también, y le doy los micrófonos a Isabel Muñoz para que empiece su entrevista. Adelante. Pues muchísimas gracias, don Armando. De verdad, un saludo muy cordial a Radio Nuestra América y a todos los oyentes que nos están escuchando, tanto en directo como en diferido. Es un honor para mí participar y presentar hoy a esta escritora como embajadora cultural, porque realmente cuando he leído no solamente su libro, sino que ella es y que ahora vamos a hablar un poco de ello, de verdad que no se van a quedar indiferentes. Doy las gracias también a nuestra coordinadora general, Marisol Paredes Apolitano, que es parte de Nuestra América para poder difundir la cultura a través del mundo junto con don Armando García Álvarez. Así que honrada de poder estar aquí hoy. Muchísimas gracias por ello. Y así que yo voy a presentar a alguien es una persona que ha escrito algo muy importante, ha escrito una biografía, pero la ha escrito con el corazón. Es una biografía que habla de Ginés Guzmán Jiménez, de su entorno, de su familia, de su legado. En el año 2024, es decir, el año pasado, hizo un centenario de su nacimiento. El libro refleja un testimonio de resiliencia, de amor, de conocimiento, pero sobre todo de compromiso con su comunidad y con la comunidad. En este libro se resaltan valores de un hombre cuyo ejemplo creo que es interesante para todos. ¿Qué decir de nuestra escritora, María Amelia Guzmán Martínez Valls? Ella es licenciada en Ciencias, en la especialidad de Química Agrícola, por la Universidad de Murcia. Posee, entre otros, diplomas de las siguientes especialidades: Ciencias Empresariales, Diploma de Estudios Avanzados en Marketing Internacional y Dirección Estratégica de Empresas. Ella es doctora en Ingeniería Química, profesora agregada de Bachillerato de Física y Química, inspectora del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior, SOIRE. Con el número 1 ingresó en su promoción, siendo la primera mujer licenciada en ciencias en ser parte del cuerpo de inspectores. Ella además ha sido profesora ayudante del Departamento de Bioquímica UMO, profesora asociada al Departamento de Marketing Internacional UMO, profesora honoraria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, consejera comercial en la representación permanente de España entre la OMC y la ONU en Ginebra, comisionada de la presidenta española en la Unión Europea, directora territorial de comercio y del ICEX en la región de Murcia. Además, consejera comercial de la Embajada de España en Brasil, directora del área de trabajo e inmigración en la delegación de Murcia, reconocida en diversos ámbitos, Mujeres que iluminan el futuro, de cual antología de escritoras murcianas, líderes del siglo XX, donde obtiene el premio a la igualdad profesional. Fundadora de la asociación Filosofía Marca Potencia Cúbica, vinculada a la atención de personas vulnerables, que valora el talento senior, origen del Club del Segundo Tercero. Ella además es autora de los poemarios Contradicción del alma enardecida, poemario 30 del libro didáctico Visita al Zoo, y del ensayo La vida tiene estructura de soneto, con estrambote en prensa. Hoy vamos a presentar un libro titulado Ginés Guzmán Jiménez, su entorno, su familia, su legado. Vamos a presentar una obra que rinde homenaje a la vida y trayectoria de un hombre cuyo impacto trascendió generaciones,
Por eso no es solo una biografía, es un testimonio de resiliencia, un testimonio de amor, de conocimiento y de compromiso con la comunidad. Cada capítulo del libro es un recorrido por los momentos más significativos de su vida, desde los años de Alcantarilla y su conexión con Murcia, hasta su paso por Oxford y sus contribuciones en Latinoamérica y Minneapolis. En el libro se destacan valores, disciplina, compromiso, que vamos a poder hablar muy detalladamente con la autora de este libro y con su hija, además, donde además tengo que hacer constar que cuando eh, Ginés Guzmán cuenta 12 años, estalla la guerra civil en España y que realmente después de eso, vamos ahora a ver cómo colabora en el nacimiento de esa gran industria que vamos todos a ver qué es lo que motivó no solo a él como persona, sino también qué es lo que motivó a toda su familia. Quiero que recibamos con un gran aplauso a esta especial escritora, eh, a María Amelia Guzmán Martínez, que además es de España, donde yo vivo. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vaya embajadora de lujo que tengo, por Dios. Maravilla. Bueno, en primer lugar, antes de nada, desde luego quiero dar las gracias a don Armando García, director de Radio Nuestra América, y por supuesto a Marisol, Marisol Paredes Apolitano, que yo creo que es alma de esta expo literaria. Y ahora, de una manera muy especial, a mi embajadora Isabel Muñoz, por supuesto, que encima es española como yo, todo un lujo para mí, ¿eh? Me encanta. Y bueno, y quedo un poco a vuestra disposición por si quieres, o yo puedo contar. Lo que pasa es que lo has dicho tan bien que no sé si voy a ser capaz de innovar. A ver, Seguro que sí, seguro que sí. bueno, eh, como tú has dicho un poco en mi currículum, que me da un poquito de vergüenza porque parece un currículum así muy... Pero mira, yo tengo el día 11 del pasado mes, fue el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y me invitaron a un desayuno que se hace en muchísimos países del mundo, a la misma hora, a las 9:15 de la mañana del día 11. Es un día instituido por la ONU. Entonces me invitaron, fue para mí un honor para formar parte de esa tertulia. Entonces, la última pregunta que te hacen siempre es que des un consejo a las niñas y que des un consejo a las científicas, ¿no? Y entonces ese consejo que yo le di a las científicas creo que se puede extender ahora a esta tertulia. Y es que, bueno, estamos en una época en que las mujeres hemos conseguido muchas cosas. Yo no soy una feminista totalmente así, muy proactiva, pero bueno, creo que es necesario. Y es necesario responsabilizarse de ser referente, porque todavía faltan referentes. Entonces, hay que un poco superar el pudor que te da el contar lo que has conseguido, porque al fin y al cabo es necesario que otras mujeres, otras niñas que pueden ser científicas y en general mujeres que pueden ser profesionales, pues se den cuenta de que si yo he podido, ellas pueden, ¿eh? O sea que hay gente que puede. Así que muchísimas gracias. En este caso, yo bueno, publicaciones científicas obviamente tengo más que literarias, pero vamos a centrarnos en lo que es las literarias. Yo había escrito 2 poemarios, había escrito un libro infantil, había escrito un ensayo, y me ha parecido en este caso un poco impulsada porque se celebraba el centenario del nacimiento de mi padre, que como has dicho era un gran científico, una persona entrañable, un hombre bueno por antonomasia, es la mayor definición. Entonces he querido abordar el género de la biografía y de hecho voy a profundizar en él, porque me parece muy interesante, muy interesante.
porque yo solo oí a Cornejo, Miguel Ángel Cornejo, que fue un conferencista mexicano que murió en el 2015. Pero vamos, no sé si es suya la frase y desde luego yo la asumo ya como mía porque me parece que es cierta. Y es que no hay mejor libro de autoayuda que una buena biografía. No hay mejor libro, porque cuando tú observas una biografía y eres capaz de analizarla, pues puedes captar, bueno, pues esta persona hizo esto y salió bien, hizo esto y salió mal. No sé, es como si te mostraran el desarrollo vital de una persona y tienes capacidad para criticarla no de negativamente, sino para analizarla, Entiendo. ¿no? Entonces me parece interesantísimo el género de la biografía. Yo no había hecho y tengo ya en cartera algunas biografías, incluida una autobiografía, sin ánimo, por supuesto, de chulearme, no estamos en estos momentos, pero sí de preparar el referente, ¿eh? Porque creo que todavía es necesario. Todavía es necesario. A lo mejor llega un momento en que posiblemente ya no entre, no esté en mi vida, pero todavía es necesario. ¿Vale? Entonces, el diseño, este libro lo presenté el día 3 de diciembre de 2024, estuvo subido a Amazon, pero lo he bajado, a ver, lo he bajado para volver a subirlo. Lo voy a hacer varias veces a lo largo de la vida de este libro. ¿Por qué? Porque es una biografía colaborativa, ya lo dije aquel día. Mi padre es un referente en la región y, bueno, a nivel era el director o el presidente honorario del Comité Internacional de la Conserva, había dio conferencias en Estados Unidos, en Minneapolis, o estuvo en Latinoamérica haciendo operaciones de cooperación al desarrollo. Os quiero decir que, y entonces había gente en aquel pequeño homenaje íntimo, pero que fue precioso porque fue muy emotivo, relajado y distendido, que querían ir aportando pues anécdotas que yo misma no conocía, porque eran anécdotas que habían sucedido con colaboradores suyos. Entonces yo les quiero dar la posibilidad de que se vayan intercalando esas pequeñas, bueno, con en fin, unos criterios, porque si no, claro, se come al libro, pero de 3 páginas, en concreto 2 folios, que son 3 páginas suyas y el currículum de la persona que las aporta. Es que de pronto no, me he dejado de ver. Bueno, y entonces me parece que ese libro, y entonces la próxima vez que va a salir, yo me voy a jubilar pronto, entonces estoy a 50 días, voy a tener 50 días muy, muy, muy intensos, pero luego si queréis lo especifico, porque a mí lo que me gustaría es que todo el que pueda tener interés en el libro lo vaya depositando o vaya anunciando su interés en mi página de Potencia Cúbica, pues, asociación de la que soy presidenta, para que cuando la volvamos a subir, pues hagamos una eclosión. Me encantaría que fuera bestseller, Qué no por maravilla. nada de verdad, sino por valorar. Entonces es interesante que haya una eclosión en un momento dado. Entonces mi intención es, pues eso, voy a darme un poquito de margen estos 50 días, pero para el mes de finales de mayo, primeros de junio, para que se vuelva a subir con las aportaciones que pueda haber ya de nuevo y que todos lo compremos, va a ser económico, obviamente, para que pueda salir de golpe y, bueno, podamos marcar un hito en su publicación. María Amelia, Dime, vamos a perdón. empezar conociendo los primeros años como estudiante de este brillante y comprometido hombre cuya pasión por la ciencia lo ha llevado a convertirse en un referente en la industria agroalimentaria y que puede ser muy interesante para todo aquel que diga, uy, qué difícil lo tengo, pero qué difícil fue después de la guerra civil. Así que, ¿por qué no empezamos por aquí? Fue un gran innovador y líder. Explícanos esto. Sí, mira, perdona, te voy a hacer un inciso porque lo tenía apuntado y creo que es muy importante. El libro anterior que Vale, presenté se llamaba La vida sí. tiene estructura de soneto con estrambote. Entonces, Ujú. espera, pues se está viendo al revés. Entonces, ¿por qué es esto? Porque yo he dividido la vida en tramos, ¿eh? En Vale, tramos. Entonces, esos tramos son fundamentales para entender, para ordenar bien la biografía y, bueno, y darle su sentido. Entonces,
una de las organizaciones del libro está en esa vida esa estructura de soneto, pero adaptada a él, a su vida, con lo cual con los Qué años bien. que corresponden, ¿no? Entonces, en el primer cuarteto sería de 0 a 23 años. Bueno, mi padre era venida a menos en el sentido que su abuelo era veterinario, pero falleció cuando su madre tenía 7 meses y en aquel momento, pues, quedar huérfano con 7 meses, una viuda con 5 hijas, ningún varón, pues eso suponía bajar un poco el estatus de una manera determinante, con lo cual mi padre nació en una familia modesta, una familia modesta. Mi abuelo era ferroviario, mi abuela era de una inteligencia natural extraordinaria, pero evidentemente no trabajaba, pero tenía muy claro la importancia del estudio. Entonces, en esos primeros años, tened en cuenta que la Guerra Civil Española fue en el año 36, él nació en el 24 y, digamos, ese primer cuarteto duraría hasta el año 47. Son unos años clave, ¿eh? En esa familia hay anécdotas muy bonitas, muy tiernas de cómo era consciente de que era una familia humilde, de que no podía pedir mucho. Y ¿qué? ¿Se oye? Ah, perdona, no sé si me No, estáis oyendo. está bien. Ah, Entró vale. una grabación aquí que no No, estaba. perdonad. Ujú, Bueno, menos mal que estamos, que la naturalidad también tiene su gracia, ¿no? O sea, ujú. las interrupciones. Bueno, entonces en este primer cuarteto sucedió la guerra civil del 36 al 39. Fue bastante dura. Murcia no fue tan dura como en otros sitios, pero también, ¿eh? O sea, hambre pura, hambre pura y dura, en fin, eh, mucha violencia. Fue peor en Alicante, por ejemplo, ¿no? Porque mi madre era de Alicante, o sea, en otro sitio fue peor, pero todo el Levante fue dura, ¿no? Entonces él la vivió, era muy jovencito, hay alguna anécdota simpática, como que tenía de 12 a 14 años, luego no llegó a ir a la guerra, pero lo pararon los milicianos porque decían que como no estaba, era alto y era bigotudo como todos mis hermanos. Entonces iba en el tren y lo pararon porque tenía que estar en el frente. Entonces cuando bajó, todo asustado, iba con pantalón corto y claro, se dieron cuenta que era un niño peludo, un niño, ¿eh? Bueno, tuvo la suerte de que le cogió todavía, no en época militar, o sea, tuvo que ser militarizado. Y una cosa muy entrañable es que mi abuela, que tenía muchísima, me Luisa, mi abuela, con su madre, pero mi bisabuela falleció en ese periodo y en su lecho de muerte le dijo, Amelia, mi abuela, dijo que Ginés es muy listo, muy listo, y ahora los pobres también pueden estudiar, ¿eh? Y entonces mi padre, mi abuela se movió muchísimo, intentó que fuera a varios colegios más o menos de niños bien y no quisieron, y lo llevó a una escuela pública y el profesor se desvivió por formarlo, le compró una corbata para que fuera al examen de ingreso y a partir de ahí fue todo éxito, ¿no? Empezó química, fue un premio extraordinario, fue un hombre muy brillante y a partir de ahí, bueno, pues fue toda la carrera y se especializó en industrias agroalimentarias y la industria agroalimentaria en nuestra región es importantísima, ¿eh? Somos muy ricos en frutas y hortalizas y entonces, bueno, la industria... Yo he sido autora de este libro, que también fue centenario la agrupación. desarrolló en la industria de las conservas, ¿no? Es donde él. Sí. Este libro se ha hecho también ahora porque en el año 1924, precisamente coincidiendo con su nacimiento, se creó el Agrupal, que es la Asociación de Industrias Agroalimentarias, ¿eh?
han coincidido, se ha presentado en diciembre y no os imagináis lo que ha supuesto la industria agroalimentaria en toda España, pero principalmente en el Levante y principalmente en Murcia, ¿eh? A regenerar. Y entonces él pues era bueno, y tuvo muchísimas innovaciones, ¿eh? Y entre otras cosas, algo muy novedoso. Imaginaros que estábamos en una época de posguerra reciente, o sea, que es que fue tremendo. Como era tan brillante, fue becado para ir a Inglaterra, ¿eh? Hay anécdotas pues muy chulísimas sobre eso. Por ejemplo, le dieron 12.000 pesetas, que eso era una barbaridad, ¿no? Una barbaridad para ir hoy en día como es ridículo, pero entonces era muchísimo para ir en la primera beca a Bristol, pero estábamos en una época de autarquía y no le permitían, se lo había dado el gobierno, el Estado, vamos, pero no le permitían sacar más de 2.000. Y le decían, pero ¿y cómo puedo hacerlo? Entonces decía, pues usted se aclara. Entonces, pues como en un libro y tal, metiendo todo el dinero porque lo necesitaba para ir a lo de ahí. Estuvo trabajando con Sir Robert Robinson, no ya en la primera parte, sino en la segunda, ¿eh? Y un premio Nobel muy importante, en fin, que adquirió una formación y una relevancia muy notable y ya volvió a España posteriormente, pues ya siendo un verdadero profesional, pues muy reconocido. ¿No? O sea que, bueno, perdona, Me que tú interesa eres mucho aquí la destacar, moderadora, la moderadora. me interesa mucho destacar cómo consiguió él ese equilibrio que tú enumeras en el libro entre su faceta profesional, su faceta como padre, su faceta como mentor, de padre de una familia numerosa, y cómo consigue ser una influencia para todos sus descendientes y para la gente que le conoce. Ay, pues yo te diría que no lo sé. No lo sé, pero que fue. No, no sé si es que es, como se dice aquí, que era de esa pasta, ¿no? Ah, en una, O sea, era algo natural que él tenía, ¿no? Era Era innato en él, natural, era era una natural. Ese día edad, hubo ¿no? anécdotas, anécdotas maravillosas, ¿no? Y el que fue, por ejemplo, alcalde había sido alcalde de Murcia a tiempo y fue su sucesor, porque él fue durante muchos años el decano del Colegio de Químicos de Murcia, Albacete, bueno, de varios sitios, la cercanía. Le decía, es que Ginés provocaba buenestar, no bienestar, sino buenestar, que o sea, Bueno, inspiraba paz, te daba, era un hombre tan bueno, que no sé, era... el libro destaca valores, valores que realmente transmite no solo a su familia, sino Es a todos verdad, los que ¿eh? le conocen. Tú como hija, ¿qué valores dirías? Bueno, ya se nota por todo tu currículum, ya hay uno de los valores que vemos, ¿no? Pero además, como persona también, eres una persona muy humilde, es lo que transmites. ¿Qué otros valores recibes de tu padre para poder luego escribir desde el corazón esta biografía tan maravillosa que has escrito? A ver, yo una de las cosas que me encantaba de él era la naturalidad. La naturalidad. Era un poco, no sé, pata a la llana, como se dice aquí, no sé si... O sea que inspiraba naturalidad, no era engolado, no, normal, era normal, ni iba de humilde por la vida, no, o sea, él reconocía las cosas y tal, pero con mucha naturalidad, ¿eh? Mucha naturalidad. Mm, Mi madre ha sido siempre muy complementaria. Mi madre, fijaros, en esa época era catedrático de filosofía, vive, va a cumplir 96 años en este momento. Lamentablemente ha pegado un bajón y no está con la lucidez de la que ha disfrutado hasta hace 2 años, pero ha sido muy complementaria y es muy interesante esa relación, muy interesante. Lo primero, mi padre vivía en Oxford y llevaban ya varios años de novio y quería casarse, ¿no? Quería casarse. Pero mi madre, que siempre ha tenido las ideas muy claras, dice, no, no, porque yo he sido muy estudiosa, y yo he estudiado para trabajar y ser independiente y ser autónoma. Y hasta que no sacó oposiciones, no se casó o sacó las oposiciones inmediatamente se fue a Oxford antes de tal, o sea que los últimos 3 meses que él lo estuvo en Oxford ya estuvo casado, y yo fui concebida allí porque nací a los 10 meses, o sea,
del matrimonio. Y después 7 hijos, imagínate, no hubiera sido posible quizá en la carrera profesional de mi madre, por ejemplo, en este caso, si él se hubiera empeñado y tal. No, no, bueno, me imagino que mi madre no lo hubiera consentido, pero de todas maneras siempre lo comprendió y siempre, no sé, y el trato con ella era exquisito. Mi madre es una mujer de carácter fuerte, pero siempre por las buenas, suave como la seda, pero que no se rompía. Nosotros siempre decíamos, no sé, cualquier decisión menor, decía mi marido, no, 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 porque se hace no sé cuánto, tal. Y mi padre, en vez de decir, imponerse, como tú digas, jefa, como tú digas, jefa, pero yo creo, y al final siempre, cuando éramos ya más mayorcitos, decíamos, a que se hace lo que dice el papi. porque, porque era así, ¿no? Y yo creo que eso que vivíamos nosotros en casa, pues era general, ¿eh? Lo hacía en su trabajo y en todo, siempre buscaba la paz, procuraba suavizar las relaciones. No sé, yo creo que todo el mundo ha destacado de él siempre su bondad y yo la he vivido, pero no una bondad ñoña, sino una bondad verdaderamente consistente, ¿eh? De corazón, ¿no? De corazón, Profunda. sí, 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 en ese sentido, no sé. Y bueno, El libro tiene muchas anécdotas familiares, mm, muchísimas. Yo digo que las familias numerosas, por poner una más, como no había la televisión en aquel momento, allá no era te- momento de tener hijos. Mi abuela también tuvo 12. Ahora ya es difícil encontrar sí, a sí, nadie que tenga 12 hijos. Esa es una buena anécdota, sí, sí, porque sí. fíjate qué maravilloso criar a tantos hijos con todos estos valores. Mira, yo tengo más preguntas. De verdad que es tan interesante el libro, pero creo que voy a pasar los micrófonos al director por si hay preguntas en el auditorio que también te las hagan y si no, vuelven a pasar conmigo y continúo. ¿Te parece bien, María Amelia? Sí, muchísimas gracias, está Pues le fantástico. paso los micrófonos, señor director. Muy bien, gracias. Yo la única pregunta que tengo es, hay una especie como de pensamiento generalizado de que las personas que están dentro de la ciencia o de las ciencias es exclusivamente de varones, por cuestiones del destino, ¿no? Sí, 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 sí. Usted optó la profesión en las ciencias por herencia o por nada más por seguir los pasos de su A padre. ver, es verdad que mi padre tuvo mucho que ver ahí. Tuvo que Gracias. ver ahí mucho. Y yo se lo reclamaba un poco. Lo que pasa es que luego me salió también la vida, que al final se lo he agradecido mucho. Yo, yo he escrito desde que tengo uso de razón, la verdad. Ujú. Siempre, de toda la vida, me recuerdo, escribí una novela con 9 años que se llamaba El juicio dudoso, así, bueno, la novelita, ¿no? Pero cuentos y tal. Tenía cierta facilidad y me gustaba y lo hacía más o menos. Pero bueno, era también una chica estudiosa que es más o menos me iba bien. Y mi padre siempre me decía, hija mía, tú haz ciencias, cariño. Tú luego de hobby todo lo que quieras, pero haz ciencias, por favor. No, no te vas a arrepentir y tal. O sea, me fue. Y yo la verdad que, bueno, la carrera lógicamente es complicada, con todas las carreras pueden serlo, pero a veces digo, es que si yo hubiera así tal. Y bueno, pero claro, como me fue bien, pues a los 22 años, ya 23 años, ya, pues he tenido tiempo de desarrollar mi carrera científica y también de retornar a mi hobby y quizá pues al cierto talento que podía tener, puesto que desde muy jovencita empecé a escribir. O sea que por las dos cosas, ¿eh? No, quizá porque no me repelía, sino que consideraba que en la ciencia pues había muchas posibilidades. Y también pues porque veía en mi padre una referencia. O sea que no sé si te contesto. O sea que las dos cosas. Sí, está bien. Muy bien, voy a pasar a los micrófonos ahora a Luz Marisol Paredes para que le haga preguntas y empuje la venta de su libro. Adelante, Marisol. Gracias. Gracias, señor director. De verdad, verla a María Amelia Guzmán Martínez Val me da una alegría inmensa,
por su humildad, porque es una mujer que transmite mucha seguridad y mucho amor. Y sus ojos, yo la veo como le brilla cuando habla de su padre. Esa se le nota el amor inmenso que que ella le ha tenido, ¿no? Y qué bonito que sea nuestro padre un ejemplo a seguir, mi querida María Amelia. Hace falta esa clase de historias hoy en día, porque mayormente los papás casi como que esa función se les ha olvidado con los hijos, ¿no? Y tú estás haciéndoles recordar lo bonito que se siente tener un papá como el que tú tuviste, ¿no? Que ha dejado un legado, Dios mío. El señor Ginés Guzmán Jiménez, aparte que el año pasado cumplió 100 años, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. El 18 de septiembre de 1924 nació y fíjate qué bonito. O sea, 100 años. Y a los 100 años tú le haces este libro con todo su legado. De verdad que te felicito porque estos ejemplos se tienen que seguir en las familias sí, sí, sí. y Estoy dije, convencida, de verdad, ¿eh? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de poner en valor historias pues normales de las que estamos viviendo y que son preciosas y que nos inspiran, ¿eh? Hasta, no sé, hasta las pequeñas defectos graciosos, sus despistes, es que son entrañables. O sea que, no sé, era... eso es lo enriquecedor, María Sí, sí, Amelia, sí, las sí, sí, vivencias, de verdad porque que sí. cada persona es única. Total, Ninguna persona se totalmente. parece a otra. Entonces, saber y aprender de esas experiencias es tan bonito y tan enriquecedor para las familias, no solamente de España, de Europa, sino para todas las familias en Por, general. por supuesto. Tienen que aprender de esto que tú nos estás dejando como un legado. Yo te felicito, Muchas María gracias. Amelia Guzmán Martínez Val, por estar presente en este evento literario. Y también quiero preguntarte si este libro está ya en Amazon o lo tienes Sí, tú en mira, una... es un poquito lo que había explicado a partir cuando lo presenté, que fue el día 3 de diciembre, porque era justamente el aniversario de su fallecimiento y bueno, convenía ese día y se coordinaba todo y entonces se subió. Lo que pasa es que lo he bajado con el ánimo de que eclosione y preparar otro relanzamiento, porque como es una biografía colaborativa, o sea, yo quiero de vez en cuando bajarlo para que haya aportaciones, una vez al año, o lo que sea, porque hay anécdotas que se contaron allí que yo, la verdad es que no las conocía a veces. Digo, pero es que esto merece la pena incluirlo donde correspondan, en el tramo. Hombre, porque hay que mantener una estructura, claro, para que sea coherente. Pero había una anécdota divertidísima que yo no la conocía, que era que era una amante de la química, decía que era la mejor disciplina del mundo que tenía, y entonces contó uno de los asistentes, que había sido compañero mío, que él le estaba buscando trabajo y tal, y de pronto en ese momento no te dice, no, pero yo no te preocupes que ya verás cómo vamos a conseguir una cosa buena. Y en el intermedio, pues él se hizo programador de IBM y tenía bueno, una oferta de trabajo en aquel momento. Y entonces le llama a mi padre, oye, que venga a verme, ven a verme. Mi padre era profesor de investigación del consejo, va a verle y dice, mira, que he encontrado este sitio que va. Si es que don Ginés, tengo que decirle que es que me he hecho programador mientras tanto y tengo una oferta ahí. Pero hombre, si esto es maravilloso y tal. Ya, don Ginés, pero es que dice, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar una moneda y si cae cara, me, cojo la oferta y si cae cruz me voy de programador. Y entonces dice, cayó cara. Y se fue a la empresa. Digo, pero es una anécdota buenísima, tienes que escribirla. Y bueno, y otras historias. Otro profesor de investigación que es catedrático actualmente y que fue a un congreso a Túnez y entonces termina el congreso, él estaba allí de becario, bueno, haciendo en una estancia en una universidad extranjera. Entonces termina y entonces era pues la fiesta de gala. Y dice, bueno, dice, no, yo me voy entonces a la residencia. Dice, ¿cómo que te vas a ir? No, no, tú estás aquí, has venido a no sé cuánto, te vienes aquí. Dice, pero es que yo
no tengo ni traje ni nada. Hombre, bueno, pues yo tengo otro. Y entonces mi padre era más fornido que él, dice, entonces me fui a la cena con el traje de Don Ginés y él se puso en smoking que no se lo pensaba poner y claro, se hizo muy tarde, dice pues en la misma habitación, dice al día siguiente. Bueno, anécdotas de esas simpaticísimas que recordaba a la gente en primera persona. Imagínate, esas anécdotas son tesoros que ya quedan Claro, plasmados. claro, a los dos les he dicho que tienen que escribirlo. Digo, tenéis que escribirlo, dice, digo, tenéis que escribirlo y en la próxima edición, la edición de este año, que la idea que tengo es que a la 3 de diciembre volver a bajarlo y subirlo, ¿no? Para que se vaya, bueno, acrecentando hasta que ya, pues, los que hayan coincidido, pues, por desgracia, ya no estén y ya no haya anécdotas nuevas, pero había algunas anécdotas y mis propios hermanos, que por supuesto estuvimos los 7, y mi madre también, que estaba ya flojita intelectualmente en este momento, tiene un Alzheimer. Imagínate, 7, yo también me quedé pensando, 7 Sí, 7. hermanos. Pero yo soy la No, mayor y después, pero yo soy la mayor y después 6 varones. Y yo le llevo al sexto hermano, le llevo 8 años y medio, al sexto. Y al séptimo le llevo un poquito más, 11 años y medio. Además, la verdad es que es una eminencia, mi hermano, todo. No nos podemos quejar nadie. Pero una bueno, linda concretamente el familia. séptimo es el jefe de servicio de urología en fin, es una verdadera eminencia. Y entonces le digo, ya mamá, con los dos, Pablo y Ricardo, se iban un poquito más, ¿no? Pero un poquito más que no es ni siquiera 3 años, ¿eh? Y dice, es que hubo una cosa en medio que no llegó a nada. O sea, que es que la única, quiere decir que hubiéramos sido 8 por lo menos ya. O sea, que Menos bueno, mal que no, ahí nomás se quedaron en 7. fíjate, nos quedamos en 7, María pero Amelia, ¿y los 7 hermanos están vivos, los 7? todos, todos, todos. Y además Wow, han sido todos, afortunadamente, a veces se lo he dicho a mi madre, no tendrás queja. Todos hemos sido profesionales, qué bueno, lindo, qué menos verdad, una brillantes, verdadera bendición, más o María menos Amelia. Yo, brillantes, mientras tanto, quiero pasarle todos, todos. la pauta a María Amelia, a Mía Cara, que alzó su manito. Mía Cara, pregúntale a a María Amelia, aprovecha, por favor, pregúntale. Mía, un placer, Mía Cara, de estar contigo aquí. Mía, te veo la mano, veo un Mía, arbolito con Mía, un sol. ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Mía Cara no está por ahí. Bueno, Señor director, le paso la pauta. Ah, está ya Paco Rubio. Paco Rubio, adelante con tu pregunta. Perdona, es que tenía el teléfono, el Ah, micrófono ya, cerrado. ok, ok. Adelante, mía. Lo Ay, Mía, adelante. sabía. perdón. Estaba esperándome por eso, estaba esperándome por eso. Sí, Habla, sí, habla sí. mía. Por favorcito, no me quites el momento. Se lo has Bueno, quitado tú, mía para cara. mí que Mía Bueno, me haga una por pregunta. primera vez quiero saludar a Armando, porque por lo general hago la pregunta y no saludo a nadie. Ok, y lo mismo a Marisol, a la embajadora Isabel Muñoz y a todos mis compañeros. Ay, por fin lo hice, Dios mío. Bueno, María Amelia, yo te estoy escuchando. Estoy escuchando que estás muy orgullosa de tu padre, que amas muchísimo a tu padre. Obviamente no te no te escucho hablar de tu madre, esa es otra historia que vas a No, escribir. no, pero mi madre es una maravilla, ¿eh? Lo que pasa es que Que no no, caso. no, pero a mí verdaderamente me interesa saber, tú, como mujer, ya que estamos en el mes de la mujer, ¿quién eres tú? Bueno, Y no la profesión tuya, ni los estudios tuyos, sino tú como mujer, ¿quién eres? bueno, yo creo que un poco lo he insinuado cuando he dicho antes que el día 11 de febrero participé en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, porque, a ver, a mí me da puro, ¿eh? Me da un cierto pudor de decirlo, pero creo que es una obligación, de las mujeres que hemos llegado, mi madre la primera, mi madre, y bueno, ya digo que es catedrático de filosofía. Yo soy de una estirpe femenina muy, muy interesante. Mi abuela, en España desde luego no era lo habitual entre mis compañeras, yo creo que ninguna madre de mis compañeras trabajaba, y menos ya como catedrático, o sea que no. Pero mi madre era catedrático, mi abuela era maestra y mi bisabuela ya trabajaba,
trabajaba en una empresa de tabaco y tal, pero bueno, quiero decir que tenía ya había costumbre de trabajar fuera de casa, porque eso de trabajar, todas las que están dentro de casa seguro que trabajan igual o más, pero quiero decir trabajar en un mundo masculino. Yo desde el principio estaba en un saqué 2 oposiciones, que soy una empollona, a la vez. Entonces la de física y química, pues más o menos era casi lo normal, ¿no? Un químico y tal, pues teníamos como salida natural la docencia. Me quedé en la universidad y luego ya para hacer oposiciones, que era un puesto fijo como funcionaria, pues lo más habitual era ser profesora de física y química en este caso. Pero yo sí que María tuve... Eugenia, permítame que te interrumpa. Yo no te he preguntado a ti Tú lo dices que las has cosas hecho personales. o la profesión que tienes o lo que tú sabes, sino No, quién eres tú como mujer. a ver, yo como mujer, bueno, lo primero soy una persona con todas las características que puede tener una persona en mayúscula, porque a mí esto de dicotomía hombre-mujer no creas que me hace mucha gracia, ¿eh? O sea que, oye, pero antes que mujeres somos personas integrales, ¿no? O sea, con todas las características que conlleva el serlo. Estoy casada, felizmente casada, ¿eh? O sea que con todo natural, todo estas locuras, no, pero una vida matrimonial más que aceptable, muy bien, mi marido, muy bien, no vamos a hablar de él porque no corresponde, pero muy bien. Tengo 2 hijas, una muy lista, que es doctora en matemáticas, y la otra que es maravillosa, que tiene una discapacidad intelectual que a veces he pensado que está muy ligado precisamente a mi trabajo, porque yo era coordinadora nacional de metodología, es un tema que no viene tampoco al caso, pero puede ser interesante y que no cabe duda de que te marca un poco, pero no te debe marcar lo suficiente como para que tú achaques las frustraciones a ese tema, porque todos tenemos alguna frustración en la vida, pero lo que no me parece ético es que yo, digamos, considere, porque además no ha sido así, que las posibles limitaciones que me haya podido autoimponer pues se derivan de la condición de discapacidad intelectual de mi hija. No, no ha habido problema. He hecho lo que me ha parecido que debía hacer para fomentar todas sus posibilidades y ya está. ¿Qué más cosas como mujer? Pues me considero razonablemente feliz, razonablemente feliz. Me parece que es un poco la definición. Y no sé si me quieres concretar alguna pregunta específica que yo no llegue a comentarte, pues me lo dice. Soy una defensora del segundo apellido, por eso lo del Martínez Valls, que a veces me da un poco de apuro porque yo sé que cuesta el mantenerlo. Pero fíjate, me parece que en España, que tenemos la ley y la costumbre a nuestro favor, yo de verdad lucho, pero en todos los foros, en todos los foros. Yo he vivido en el extranjero, he vivido en Ginebra, he vivido en Brasil, donde no es la costumbre el tener 2 apellidos, y lo he mantenido, porque me parece que siempre hay por las cosas sencillas. Hay que coger lo más sencillo. Cuando ya has superado lo sencillo, pues lo siguiente. Pero me parece que es un guiño a la igualdad en la medida de lo posible, sin locura. Pues insistir en que se utilice el segundo apellido, que es natural. Las mujeres nunca han perdido en España el apellido, ni en la Edad Media. Entonces, el mantener los 2 apellidos lo que representa es que provenimos de dos vías, la paterna y la materna. Da igual que esté antes una que la otra. Lo importa, bueno, en Ok, nuestro caso, María Amelia, perdón que te corte, pero ya tiene que... Paco Rubio también quiere hacerte una pregunta. Gracias, Mía Cara, muy amable. muchas Adelante, Paco. gracias, Bueno, mía, muchas gracias. gracias, mía. Bueno, Mía, no te me enfades, porfa. Eso. Ya, gracias Oye, por tu Era, era, pensamiento. No, era tu micrófono el que se negaba a dejar salir tu dulce voz. Bueno, yo ante todo, pues saludos, señor director, saludos a nuestra coordinadora de todas las Expo
nuestra doctora Luz Marisol Paredes Apolitano, y saludos también a nuestra entrevistadora hoy, nuestra embajadora Isabel Muñoz, por supuesto, y a Cara, mi compañera, y a toda, a Luz de Dilma, que no falla ninguna noche también, a todos los que están en la sala. Y cómo no, saludar, no sé si saludarla como doña María Amelia Guzmán Martínez Valls o como excelentísima señora María Amelia tal, porque después del currículum, de verdad te lo digo que me he quedado un poco cortado, no sé qué tratamiento darte, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien que una mujer tenga tantísimo currículum de cultura, eso me encanta mucho. Me gusta mucho también que tu referente sea tu padre, eso está muy bien también. Pero yo quería decirte una cosa también sobre acercándome un poco a lo que decía Mia Cara, pero sí, Mia Cara te preguntaba por tu persona y yo te iba a preguntar por tu madre, ¿no? Más que nada porque, jolín, una catedrática de filosofía no es cualquier cosa, No. era una mujer que lógicamente se esperaría a sacar la carrera antes de tener los hijos, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. La tenía. Vale, mi pregunta era, después de sacar, o sea, de una vez que ya sacó su carrera y todo eso, ¿llegó a iniciar, o sea, llegó a ponerla o primero empezó con los hijos o No, cómo no. lo hizo? Mi madre empezó antes de casarse. Antes de Sí. casarse sacó tú eres español, sabes que las oposiciones, para tener un puesto en la función pública, tienes que hacer las oposiciones, y él sacó la oposición. Su primer destino fue la Escuela Normal de Alicante, pero enseguida Ujú. consiguió la Escuela Normal de Murcia y ya siempre ha estado ahí. Llegó a ser la directora de la Normal, que en aquel Madre momento era mía. la directora de la Normal femenina. Cuando se fusionaron, la masculina y femenina, Sí. estuvo en la terna, que entonces era con terna, te nombraba el gobernador civil. Y entonces Madre fue a mía. hablar con el gobernador civil, por favor, que no quería salir de directora en la segunda ya de la Pero fusión. bueno. Pero ha estado siempre, ha sido una madre excepcional. Sigues, bueno, pobrecita, y da una pena porque estamos desde hace medio año, un Sí, año, sí. pero claro, el 20 de abril va a cumplir Este- 96 años. Está guapísima, ¿eh? Hoy claro. ha comido con nosotros porque es San José. Ay, yo no quería que se me pasara esto. Hoy es San José, es el Día del Padre en Sí, España. Y a sí, mí, señor. cuando me dijo Luz Marisol que a ver qué día era, la verdad es que elegí el día pensando en que era el Día del Padre, ¿eh? O sea que entonces me hace mucha ilusión que sea hoy cuando corresponda la entrevista. Muy bien, pues me parece muy bien. Y la segunda pregunta sería que ya qué vas a hacer, porque dices que te está enganchando el mundo de la biografía, ¿no? De ese tema de escribir biografías, que si vas a escribir antes la biografía de tu madre o tu autobiografía, ¿qué Pues crees que mira, antes te va? pues no lo había pensado, no había pensado, No te lo has planteado. no lo había planteado, pero lo, ahora sí lo he pensado después, en ese momento. Lo que pasa es Porque que mi madre está creo en que una, merece. no, mi madre Claro, ha creo que sido, merece. por supuesto, además mi madre tiene anécdotas buenísimas, ¿eh? Ha Siete, sido siete capaz. hijas. Sí, 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 ha sido capaz de llevarnos, pero siempre han estado muy unidos, ¿eh? Mi padre y mi madre siempre han estado muy unidos. Mi Sí, padre, sí, mi sí. padre ha colaborado muchísimo, pero creo con normalidad. O sea, no sé cómo decirte, en mi casa se ha respirado un- Sí. una igualdad natural. No ha habido, ¿eh? Yo alguna que otra vez por aquello de que pues, la primera mujer y tal me han llamado a dar alguna charla sobre feminismo, sobre tal, y Sí, yo sí. siempre he destacado que en casa nos han tratado con igualdad natural. Quiero decir, yo a los 10 años que vi que mi hermano, el que me sigue, al que le llevo 23 meses, me ganaba físicamente, Ujú. decidí hacerme de un femenino tradicional en el sentido de lucha dialéctica a partir de ahí. Ya no, ¿por qué? Porque hay que ser práctico, hay que ser práctico. Yo tenía un Sí. nivel intelectual como para luchar entre ellos, no contra en el buen sentido.
Y no hacía falta la demostración física porque no, desde luego no tenía las de ganar. Claro que no. Vamos a ver. Bueno, pero lógicamente lo que yo te quería decir es eso, que joder, tu madre con su carrera Sí, y dando clase. criar a los siete hijos, yo creo que todavía, porque lógicamente tu padre colaboraría No, con por supuesto. algo con tu madre, pero quien crió a sus hijos sería tu madre. Está claro, está Y claro. Mi padre claro, colaboraba y criarlo mucho. y encima haciendo todo lo que hacía de estudios, de todo y tal, pues Pues creo que se merece otra biografía. os voy a contar una pequeña anécdota, no sé si hay tiempo, pero es que es muy simpática. Ya mi padre era muy mayor, muy mayor, y mis hermanos, mis 6 hermanos, la verdad es que en su casa pues ayudan mucho. Cambiaban a los bebés y tal. Y un día llegan uno de mis hermanos a cambiar a uno de sus hijos, que ahora ya son mayores, ya todos tienen 20 y tantos años. Y dice mi madre a mi padre, ¿has visto? Mira, Ricardo, cambia a los niños, tú eso no lo hacías, ¿eh? Y decía, ¿y por qué no me lo decías? Claro, en vez de, claro, ya te desarma porque, ¿por qué no me lo decías? Oye, es que es Sí, una la verdad es que fantástica. se daba por hecho de que lo que hacía la mujer y ya está. Sí, Lo dábamos por hecho. pero si se lo hubiera dicho, lo hubiera hecho. Mi padre se levantaba por la noche a poner el orinalito a todo. Que había mucha división, o sea, que con toda normalidad no me decía, hombre, pues que te lo hacías tú, no. Pues, espontáneamente le dijo, si me lo hubieras dicho, lo hubiera hecho sin problema. Bueno, pues enhorabuena, felicidades y que vendas muchos libros de esta Sobre biografía. todo que haya gente que lo Todo lo pueda que leer, pueda. más que nada, que le sirva de referencia y que se anime Ahí a ser está. tan bueno como él. Saludos, compañera. Muchísimas Gracias, adelante, señor director. A ver, ¿quién más alza la mano? Ay, verdad. Imagino que yo ya estaba viendo a Rosario, sabía que le iba a levantar. Ya me conoce bien, me lee el pensamiento. Buenas tardes, señor director, Marisol. Y gusto verte, Isabel. Bueno, a nuestra entrevistada de hoy, María Amelia. Qué bonito es tener una gran familia porque hay muchas anécdotas. Yo pienso las personas que son hijos únicos, pues no tienen toda esa experiencia que tienen las familias numerosas. Yo fui la mayor de 14 y allí sí había 7 mujeres y 7 hombres. Y le hacían bromas a mi mamá y a mi papá. Ustedes querían completar cada una su equipo de fútbol, ¿verdad? Y hay tantas anécdotas entre los hermanos y entre los padres y los abuelos, y porque había la costumbre de convivir con todos. Sí, Aunque no vivíamos en la misma casa, sabíamos lo que estaba cocinando la abuelita, íbamos a ver qué nos daba, otra estaba más lejos y íbamos. Una era muy intuitiva y muy religiosa, y la otra era una curandera que le llevaban a todos los niños de la comunidad a que la curara. Nosotros no hemos tenido currículums como los tuyos, de tantos diplomas y títulos y todo esto, pero sí tenemos vivencias hermosas y todas necesitan ser contadas porque es historia de nosotros. Y te felicito porque tienes un referente muy especial, que es tu papá, y como que nosotros todos deberíamos de tener esas referencias. ¿Cuántas personas hay que se avergüenzan de su papá y de su mamá? Y por cuestiones de que a lo mejor cometieron un error o lo que sea, pero en este mundo todos cometemos errores y debemos honrar a estos padres que nos dieron la oportunidad de estar aquí. Ya la vida es nuestra responsabilidad. Y Mía Cara siempre hace preguntas profundas. Ella creo que se refería a quién eres tú como ser mujer, o sea, ¿qué tiene tu ser para dar en este mundo y como mujer? Pues ahí está ese misterio, Mía Cara, siempre con estas preguntas profundas. Muchas Gracias, Rosario, te agradezco mucho. Pero sí, porque profesionalmente
no se puede decir absolutamente nada, tu familia maravillosa, pero con todo el conocimiento que tú tienes, ¿quién eres tú como mujer? Y no me has podido contestar la pregunta. Bueno, es que a lo mejor no he sabido. Yo creo que soy una persona que quiere transmitir. O sea, que yo cuando me muera quiero tener, no sé, quedarme con la sensación de haber sido, digamos, transmisora de mis vivencias y mis conocimientos, de las dos cosas, ¿eh? Yo voy a crear una cosa que se llama conversatorios en el Club del Segundo Terceto, a los Ah, que voy a invitar en principio a los mayores de 60 años, que tienen ya un conocimiento y Mira, experiencia. permítame que te interrumpa. Tú eres una mujer muy sabia, has estudiado mucho, tienes muy títulos. Te voy a hacer la última pregunta. ¿Tú crees que el conocerse a uno mismo es importante? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero ojo, a ver, mira, yo tengo una cosa muy clara. Uno tiene que detectar en sí y ayudar a detectar en otros las solo tres, ¿eh? No cinco, tres, las tres mejores cualidades que tenga y que merezca la pena potenciar. Esa es la filosofía de potencia cúbica que me ha asociado. Solo tres. Si tiene cinco, pues las otras las guarda en reserva, porque no siempre tienen que ser las tres. ¿Por qué? Porque son aquellas que potenciándolas les van a permitir servir mejor a la sociedad. ¿Tiene que conocer a la vez los tres defectos? Pero solo en la intimidad, no tiene por qué contarlos, porque eso es cotillería. O sea, tú, por qué tengo yo que contarte mis defectos? Esto ya María son míos, Amelia, ¿cuáles serían esas tres? A ver, por las favor, mías, ya las mías. compártelo, las tuyas, sí. Yo las voy a contar porque yo lo tengo. Me da un poco también de vergüenza, pero la voy a contar porque creo que lo sé. La mía, la primera. Soy capaz de expresar lo que quiero expresar. Quiero decir, soy asertiva, en el sentido de que o bien por escrito, o bien de forma oral, o bien incluso manifestándome de forma corporal, soy capaz de transmitir lo que quiero transmitir. Si a lo mejor no hago alguna cosa, pues porque, hombre, a veces no lo sé, pero en principio soy capaz. La segunda cualidad que yo considero que debo potenciar, porque la tengo y entonces la debo potenciar, es que tengo mucha resistencia a la frustración. Y eso me permite ser valiente, ser osada, porque si me sale mal, pues lo que se dice en Murcia, una mata que no ha echado. O sea que, bueno, pues no ha salido bien, ha salido mal, no pasa nada, ¿eh? Entonces, y tercera cosa, a eso le podríamos llamar la primera asertividad, podría ser la segunda resiliencia, podría ser también, y la tercera cosa que soy capaz de establecer contacto. Sí, tengo no sé si es por costumbre, porque como decís de mi padre, va en la pasta, pero siento que soy capaz de hacerlo y entonces intento potenciarlo una vez que sé que tengo cualidades para conseguirlo. Entonces soy empática, ¿no? O sea, soy capaz de mover. Esas creo que son mis tres mejores cualidades que debo potenciar. Y uno de mis propósitos es ayudarle a la gente a que sea capaz de detectarlas, ¿eh? Porque son muy importantes, sin tensiones, solo tres. Eso es lo que le está respondiendo a la pregunta a Mía Cara. Gracias, señor director, le paso la pauta. Muy Yo bien. iba a abundar un poco más sobre el tema, ¿no? Creo como así controversia. Yo creo que lo que la pregunta que le hizo Mia Cara tiene que ver con que usted como mujer hace a un lado el título de mujer de ciencia, a un lado el título de escritora y hace a un lado el papel de mamá. ¿Qué queda? Hombre, no, las tres cosas son importantes. Hombre, yo soy ante todo madre. O sea, sinceramente, para mí la maternidad es vocacional. O sea, yo soy madre vocacional. Lo tengo clarísimo, pero desde siempre, ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando terminé la carrera, y antes de hacer oposiciones incluso, me ofrecieron ir a la Escuela de Alta Tecnología de Massachusetts. Era una cosa muy atractiva, ¿no? Para una recién titulada, pero tuve claro. Yo, digamos, las etapas hay que ir cumpliéndolas. Y yo quiero ser madre, quiero tal, y no me puedo despistar.
Nosotros tenemos un reloj biológico por respetar y yo eso siempre lo he tenido claro, ¿eh? Y se lo digo a las mujeres, a las niñas científicas, hay que conseguir las cosas, pero teniendo muy claro tu reloj biológico. Es que tenemos que ser iguales. Hombre, por supuesto, pero a ver, hay que hacerse de valer y tener en cuenta que todas las etapas son importantes y no podemos caer en la trampa de desperdiciar algunas que no tienen precio, como es ser madre si uno tiene vocación. Yo es que tenía vocación de serlo, lo tengo muy claro. Gracias. Isabel Muñoz, regreso con usted, embajadora. Listo, ya. Gracias, director. Bueno, yo lo que he captado de nuestra querida María Amelia Guzmán es que ella es una mujer multifacética, es una mujer que con un espíritu científico, pero sí que he podido captar que es sencilla, que es cercana, que es madre y que es esposa, que es humilde. Todo eso es lo que transmite. ¿Por qué? Bueno, porque realmente ahí en la familia que ella describe, en ese padre que realmente es un ejemplo para, para todos los padres, porque realmente es un hombre que supo no solo llevar a su familia al equilibrio en su faceta familiar y personal, sino que además tuvo un montón de hijos a los cuales pudo formarlos a todos adecuadamente, dándoles también pues esa parte de amor, de cariño, de valores, y eso es muy importante. Ella ha dicho algo muy importante para todas las mujeres, ya que estamos en el mes de la mujer, igualdad natural. Esto es lo que les ha transmitido su padre. Quiero que nos quedemos con esto, señores, porque ¿qué padres hay que hacen muchas diferencias? En realidad, tan importante es la faceta de padre como de madre. Y entonces ese padre pudo realmente transmitir eso a sus hijos. Estoy segura que ella como mujer hará su biografía como le ha recomendado Paco Rubio y en esa biografía ella explorará algo que no ha explorado a lo mejor con una intención, que es cómo realmente son todos mis sentimientos más profundos, porque se ha dedicado a ser madre, se ha dedicado a ser esposa, se ha dedicado a la ciencia y se ha dedicado a los demás. Así que seguramente escucharemos de esta escritora su biografía y la escucharemos de verdad con el corazón, como ella ha escrito también la biografía de su padre. Para mí ha sido un honor y un orgullo ser la embajadora cultural de María Amelia Guzmán Martínez Valls. Ole, ole tú, si me lo permites. Es un ejemplo. Gracias. Madre mía, Ok, muchísimas Yo, gracias. ¿alguien muchísimas más? gracias. Da por último luz a Dilma. sí. Por último, ay, buenas tardes a todos. Bendiciones, qué rico saludarlos y es muy placentero estar aquí con todos. De todas maneras, a María Amelia la he visto en varias exposiciones y me encanta. La vez pasada nos dejó que había ciertos episodios en la vida y nos hizo pensar a todos a cuál pertenecíamos. De todas maneras, yo quiero felicitarte porque sinceramente era el aceptar de ese papá los valores que tenía él como papá, sin pensar en que era un científico, sin pensar que era un hombre de letras, sin pensar que era nadie. Era esa responsabilidad que hoy quiero felicitarlos como papás y como hombres, porque es el día de San José, pero era esa misión de papá que a nosotros todos, creo, porque la edad de nosotros nos hace reconocer que eran misioneros de paz, que eran hombres de sabiduría, responsables, que no tenían que estar sobre los hijos diciéndole qué iban a hacer, porque nos educaban con solo su responsabilidad. Había que ver los papás de uno como respetaban a sus papás y por lo tanto nosotros respetábamos horribles a los abuelos. Entonces es el reconocer y esas biografías tan hermosas que nos educaban por su responsabilidad, por su disciplina, por su entrega, por su respeto también a nuestras madres, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos enseñaron a respetar a nuestros esposos. Y no es para sentirnos que porque no somos mujeres diplomáticas ni de muchos estudios, pero sí debemos grande respeto a nuestros esposos. ¿Por qué? Porque es que son hombres que dedican su vida a un hogar, a unos hijos, a un esposo. Mi abuela decía siempre, amen a sus esposos, es que entre tantas mujeres escogieron una para quedarse con ella y seguir y continuar su vida. Entonces, de todas maneras, felicitaciones y a todos muy buenas tardes, buenos días, no sé.
Gracias. Muchísimas gracias. Oye, ¿me podéis permitir un momento que lea una cosa muy cortita, que es la contraportada del libro? ¿Puedo? No se vio bien, no se vio, la quitó muy Estaba rápido. La leo, son los versos que Ok, están en su tumba, porque a mi madre le gustaron. Se los hice cuando ya estaba muy enfermo, mi padre muy enfermo. Y cuando falleció, mi madre quiso que estuvieran inscritos en la tumba si no os importa, os lo leo. Y yo por mí. sí. Se llama Trobo de San Ginés. Cabal, tierno, desprendido, de alma limpia y cuerpo activo, patriarca de la ciencia y amigo de cada amigo, de Vicenta enamorado y protector de sus hijos. Así es mi padre y ha sido. Te queremos, papá. Vale. Bueno, Muy bien, gracias. Ya nos Muchas vamos. gracias. Marisol, nada más última pregunta es sus datos de contacto, Amelia, y cómo se adquiere el libro. bueno, si entráis en la web de Potencia Cúbica, www.potenciacúbica.org, entonces hay, Potencia para que me lo veas a Pública.org. preguntar, se abre el navegador, pues entráis en esa página web, que es la de la landing page de mi asociación, y una vez dentro se busca el menú desplegable donde pone más, y entonces os desplegáis hasta que pone Ginés Guzmán Jiménez Centenario. Y una vez allí, pues buscáis cómo conseguir el libro. Entonces se pincha aquí para escribir el mensaje. Donde pone eso, pues simplemente os apuntáis en la lista. Y si no os importa, dais los datos. Cuando vuelva a subirlo, que me tenéis que dejar esos 50 días que me faltan para jubilarme, pero intentaré que sea un día concreto, pues un poco para que consigamos eso de que sea bestseller. Entonces, a lo mejor Estamos hablando en de mayo. mayo. ¿De mayo estamos hablando, María Amelia? Estamos hablando de finales de mayo. Finales de mayo, Finales de ya digo que está hecho, pero lo he bajado y bueno, si hubiera alguien que quiere contribuir ya, pues a lo mejor le esperaría un poco, pero vamos, al final de mayo. Pero sí me gustaría tener los contactos, o sea, cada uno para que pues rápidamente yo me ponga en Vuelve a contacto. Va a repetir, salir tal día. vuelve a repetir lo que acabas de decir ahorita. ¿Dónde Sí, mira, pueden? hay que entrar en la web de la asociación, que es www.potenciacúbica.org. Una vez que se está dentro, en el más arriba, en la barra de estado, hay un desplegable y pone cómo conseguir el libro Ginés Guzmán Jiménez. Entonces se pincha y se mandas un mensaje con tus datos y ya está. Y entonces Perfecto, ahí está. Así de cuando vaya a fácil. salir, diré, pues va a salir el día tanto. Y bueno, y entonces todo, si no, lo haremos lo posible pues para que haya una compra, como si dijéramos. Pues casi. entonces tendrías que participar en la Expo después de mayo, creo que en la de agosto. Ahí tendrías También, el a libro, ver. claro. Bueno, Ya pues tendrías el libro listo para que ya lo podamos promocionar acá. también sería buena idea, pero yo creo que va a salir antes. Pero bueno, sí, podría ser repetir otra vez y hacemos un totum Ya revolutum. tenemos ahí listo para poder que ya la gente ya lo pueda adquirir, ya lo pueda comprar en electrónico, en físico, como ellos quieran. De Ya acuerdo. desde ya felicitarte, María Amelia, porque de verdad eres un ángel, de verdad, un ángel de luz entre tanta oscuridad. Es que sí, es que estamos viviendo tiempos difíciles, María Amelia, y tú eres una frescura en esos tiempos difíciles, con todo lo que tú cuentas de tu familia, cuentas de ti, cuentas de tu padre, que tanta falta, vuelvo a repetir, tanta falta hace falta recuperar referentes. valores para el hombre. Porque si tú te das cuenta, en estos tiempos el hombre está un poco muy bajón de su, del buen pro, como podríamos decir. No, hay que valorar, desde luego, la Hay figura que valorar, porque se lo merece, sin duda claro también. que sí. Estoy de acuerdo. Ahí coincidimos. Totalmente. Y darle pues un abrazo a todos los varones, el Día del Padre en España. Un beso y un abrazo. Un día muy importante. No, ya nos dieron un bajón, Pero ¿dónde está Vámonos, fuera de aquí. Bueno.
Muchísimas Bueno, gracias a vamos. todos. A Isabel, qué maravilla tener una embajadora de esta categoría, a mí a Cara que me ha hecho pregunta concreta, que es un honor. A todos, a Luz, a Dilma, a todos, a todos. Me ha encantado. Gracias. Nada, pues, Suscríbanse al canal de Radio Nuestra América para que entrevistas como esta lleguen a muchas personas en el mundo. Y claro, estar conscientes de que estamos en la 11ª Expo Literaria y todavía nos falta, ya hasta el día 29, todavía nos falta como medio mes todavía. Así entrevistas como esta van a seguir llegando. Muchas gracias a todos, que les vaya bien. Hasta muchas pronto. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Felicidades, María Amelia, Sí, nos ya vemos está, y ya ya estamos Muchas fuera. gracias. Felicidades. Muchísimas está. gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Luz. Gracias. Gracias a todos. Oh, felicidades, qué rico haberte oído, María Amelia. Gracias, gracias.